Y, como no, lo prometido es deuda. Les decíamos que teníamos grandes expertos con nosotros para analizar una actualidad geopolítica que es que día sí, día también nos sacude el panorama y se lo contamos. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Muy es un buenas placer noches. estar aquí. Y Buenas Miguel noches. Ángel Temprano, analista independiente. Gustazo. Igualmente, muchas gracias. Que recomendamos, por cierto, el blog y la columna que hay cada semana. Cada 15 días. Eso iba a decir. Pero digo, a ver si va a ser Gracias. cada semana y es peor. Pero sí, pues se me hace... Debe ser que yo me lo leo despacio. No sé si han tenido tiempo de escuchar, porque estaban por aquí aguardando esto del Pentágono y esto de que estamos enviando ayuda a Taiwán, pero para su autodefensa se van a valer ellos solos. Entonces, ¿qué estás enviando? Se quedan siempre las respuestas muy difusas. Les voy a preguntar también por Ucrania y demás, pero ¿qué está pasando en Taiwán? Porque está empezando a cobrar una dimensión fuerte. Vamos a ver, yo personalmente lo que creo es que los americanos están mandando un mensaje muy claro a China, donde se ha establecido con ellos una guerra fría. Y lo estamos viendo en Bangalore, lo que está pasando ahora mismo, donde tanto Rusia como China, Rusia obviamente, pero China, han sido los dos únicos países que no han firmado el único acuerdo que va a haber, que es decir que la guerra es muy mala, ¿no? Y que hay que pararla. Lo que está mandándoles un mensaje a los chinos es: bajo ningún concepto os vamos a dejar que entréis en Taiwán. Como por las malas, es muy complicado porque técnicamente, y los militares lo dicen, la estructura geográfica de la isla hace que sean solamente muy pocas zonas por las que puedas entrar. Oye, pues si yo te envío pequeñas cosas para que en esas pequeñas áreas tú las defiendas, bueno, pues si te gusta bien y si no también, te lo voy a enviar. No, está pasando. O sea, Claro. lo ha venido a reconocer casi abiertamente. Pero, ¿y no había un acuerdo para reconocer esto de una sola China? Hombre, sí, pero al final tienes ya una larga tradición casi desde Truman de la política de contención, ¿no? Y por lo tanto de Taiwán o China nacionalista, como la quieras denominar, desde luego desde su situación, desde aquel momento, siempre ha estado protegida bajo el escudo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Estados Unidos ha demostrado y ha mantenido, desde luego, una línea que esté el presidente Trump o esté el presidente Biden, aquí da lo mismo, están asegurando que desde luego la isla no va a caer en manos desde luego contrarias en ese aspecto, siempre y cuando esté bajo la protección de Estados Unidos y cuenta con esa protección. ¿Qué va a hacer? Pues yo creo que poco puede hacer. Vamos a ver. ¿En serio? Sí, porque, mira, en primer lugar, ¿quién es tu cliente? Es decir, China es lo que hoy en día es porque Deng Xiaoping empezó a abrir a finales de los 80 el país. Esa regla de un país, dos modelos, donde es el modelo comunista de gobierno, es decir, gobierno yo y hago lo que me da la gana, pero bueno, Pero vendo pero capitalista. vendo Sí, capitalismo. O sea, sí. un sistema muy bueno. Muy bueno para ellos, obviamente. Entonces, con eso, ¿quién es tu cliente? Tu cliente es Occidente. Tú te puedes enfrentar a tu cliente hasta un determinado momento donde el daño que te provoca tu cliente con las medidas coercitivas no son peores. Por lo tanto, lo estamos viendo con Rusia, la guerra. Los europeos decimos que no a Rusia, pero le compramos el gas. No vaya a ser hombre, si no le compramos el gas, nos hundimos nosotros. Bueno, pues con China igual. ¿Qué puede hacer? Pues bastante poco, más allá de mucha dialéctica y muchas más cosas, pero poco, somos su principal cliente. Sí, José Luis. No, y luego también esperar a las próximas elecciones en la isla, ¿no? Tenemos en cuenta que hay allí dos espíritus, el viejo espíritu del Kuomintang, que siempre ha estado más o menos vendiendo la imagen de que ellos son los representativos de esa China nacionalista y que al menos incluso económicamente
tanto la isla como el continente han tenido muy buenas relaciones en ese aspecto económicas, aunque sean desde luego países absolutamente independientes, y por otra parte tienes esas nuevas generaciones representadas por el Partido Democrático, que sí son los que tiran desde luego y buscan un poco en Estados Unidos ese arropamiento, ese apoyo a una nueva identidad que rompa con China. Desde luego habrá que esperar las próximas elecciones si el Kuomintang, que el viejo enemigo del Partido Comunista Chino resulta que siempre ha sido ahora casi el aliado a nivel económico, ¿no? El que queda, que por lo menos sigue defendiendo que la isla es una isla china, ¿no? Mencionaba yo Singapur en la entrada, pero más correcto sería decir en realidad Hong Kong, estaba yo pensando en Hong Kong, de hecho. Y en aquella revolución de los paraguas, esto de todo el mundo con los paraguas amarillos, eso acabó en nada. Quiero decir, acabó en nada para Hong Kong. Quiero decir que se metió China y lo hizo sin un armamento, sin policías. Es verdad que tuvo que aplacar una serie de protestas fuertes durante unos días, pero al final se hizo con el control de esto a través de la delegación de seguridad que pone China y que terminó poniendo una suerte de presidenta de Hong Kong. Y en Taiwán no puede pasar esto. No. Ni a través del Kuomintang. No tiene nada que ver. Hong Kong es una isla, una ciudad, perdón, además la conozco muy bien porque llevo un par de veces durante muchos años, donde la, digamos, invasión china es una invasión constante. En Hong Kong, donde se habla chino e inglés, muy pocas personas hablan inglés, lo cual significa que no son hongkoneses, sino que son chinos. O sea, yo aprendí a distinguirlos. O sea, entonces, hay una gran mayoría, ha sido como hicieron los marroquíes en el Sáhara Occidental cuando España los abandonó, poco a poco lo han ido invadiendo, ¿no? Pues los hongkoneses, los verdaderos, se han querido oponer a esto y los chinos eso ya había pasado. Han dicho que no y bueno, han aplacado las protestas de una manera más... Cuidado, las protestas se celebraban en el sitio donde, me hacía gracia, al lado del centro comercial más caro que hay en el mundo, que es el IFC. O sea, es que más me llamaba mucho la atención. Bueno, es donde tenían justo la calle esa, termina ahí en la suerte de parlamento de Hong Kong. Sí, es verdad. Y terminaban todos allí con la puerta y los paraguas. Y esto no puede pasar en Taiwán. No. Mira, todas las veces que he estado trabajando con empresas taiwanesas, todos me hablaban, además, de las empresas del continente. Yo el primer día dije, ¿qué es esto del continente? Pues obviamente la China. No, esta pieza la fabricamos en el continente. Era la palabra que empleaban ellos, o que emplean, vamos. Entonces, los taiwaneses son independientes, pero notan que hay una hermandad comercial, que no significa política, con China. Pero ellos se consideran completamente autónomos e independientes. Y estoy convencido, yo no he ido después de la pandemia, por lo tanto no sé cómo ha afectado todo lo que está ocurriendo ahora en su espíritu nacional, pero solamente lo ha podido acrecentar. Seguro, con el asunto de la política cero COVID. Bueno, y ya saltando al otro asunto. Dice el Pentágono que me imagino que han tenido tiempo de ver esto de que dice Vladimir Putin que unos soldados ucranianos han traspasado la frontera, han entrado en esa región de Briansk y han disparado a varias camionetas, a varios vehículos de civiles rusos. El Pentágono dice que no ha sido Ucrania dice que esto es un montaje. ¿Qué está pasando? Porque explicaciones no hay, esto es como el Nord Stream. Podemos elucubrar, pero nadie termina de ponerle un cascabel a estos gatos. Hombre, si te metes un poco en las redes, estaban apareciendo ahora como connotaciones de podemos decir, unas siglas especiales que sería el Cuerpo de Voluntarios Rusos, ¿no? O sea, unas siglas que aparecen ahora que serían, se puede decir, rusos antiputinistas residentes en Ucrania y que por lo tanto habrían sido ese elemento autónomo utilizado por los ucranianos, por lo tanto estarían diciendo la verdad con esa restricción mental de que ellos no habrían sido. Claro, no es Ucrania porque no son ucranianos. Porque los que habrían realizado esa cuestión no eran ucranianos y realmente rusos antiputinistas, ¿no? En esa situación. Entonces, lo que ya no sabemos es la realidad. Si es un ataque de falsa bandera realizado por los propios rusos para
podemos decir, acrecentar su victimismo, o realmente sí, igual que estamos viendo, bueno, pues cómo se está llegando voluntarios por ambos bandos de diferentes circunstancias, chechenos yihadistas por el lado ucraniano, los de Kadyrov por el otro lado, etcétera, y bielorrusos, y del mismo modo, pues ahora se puede visualizar, bueno, pues de repente una especie de rusos antiputinistas que estarían siendo, bueno, pues utilizados para intentar recrear una especie de oposición violenta dentro. Pues no lo sabemos porque nos falta información, pero sí que Hombre, ahora nos va a faltar. a niveles de redes es lo que se estaba moviendo ahora, ¿no? Sí. Podemos decir que intenta responder racionalmente a una y no quiere decir que sea verídico. No, no, claro, claro, pero puestos a especular, le saca poco rédito Ucrania hacer eso, sobre todo para qué hacer eso, y qué sentido tiene. Y tampoco tiene mucho sentido que sea un ataque de falsa bandera, ¿no? Hacia sí mismos. O sea, que Rusia se haga eso. Bueno, el único que es un elemento, como hemos visto, muy propagandístico, que ha cubierto y que desde luego ya nadie está hablando pues, de lo que está pasando en la ciudad de Bakhmut. Entonces, por lo tanto, son acciones un poco propagandísticas que momentáneamente están tapando, bueno, pues la realidad del combate en el frente del Donetsk, ¿no? Mira, yo las casualidades no me las creo. Generalmente las casualidades no ocurren. Esto ocurre exactamente el mismo día en que se reúnen en Bangalore, en la reunión del G20, En Nueva Delhi. en Nueva Delhi. Es verdad que en Bangalore fue la semana pasada con los de exteriores. Perdón, sí. Donde hay una reunión donde Blinken intenta reunirse con Lavrov. Lavrov, sí. A mí me ha hecho mucha gracia porque... 10 minutitos de puerta cerrada. Pero 10 minutos, o sea, yo no tengo ni idea si Lavrov habla o no habla inglés, sé que Putin lo habla perfectamente, pero por un tema de nacionalismo, cuando hablan entre ellos, hablan con intérprete. En 10 minutos se han tratado 3 temas, con intérprete por el camino. O sea, esto es como cuando Sánchez fue desde el baño al otro y le habló del mundo tal. Con Biden, ¿no? Fue eso, Sánchez con Joe Biden. Sánchez con Biden, y cuando dijeron lo que había hablado, dije, joder, pues menos velocidad. Pues vaya paseo. Pues ha hablado de que hay que soltar al exmarine que se le ha acusado de espionaje. Ha hablado de que por qué no firman el tratado nuclear, y además han hablado de Ucrania. Y por el camino, detrás de eso ha salido la portavoz del ministro de Exteriores para decir que no hay nada que tratar en ninguna reunión. Y Putin ha dicho que se olviden de él, que no tiene nada que tratar, mientras que Ucrania no reconozca el nuevo orden territorial. O sea, justamente ocurre ese incidente el mismo día. Bueno, yo creo que esto va a pasar como pasó con el misil ese que no se sabe en Polonia, que no se sabía muy bien de quién era. Bueno, pues, se supo, ¿no? Más o menos. Al final, la versión aquella oficial del antimisiles de Ucrania nos la creemos. Pero no lo sé. Mira, habéis puesto antes un subtítulo que me ha llamado mucho la atención, de los 619 millones que ha mandado en armamento de Estados Unidos a Taiwán. ¿Sabes cuánto ha mandado Estados Unidos a Ucrania? 30.000 millones de dólares en armamento. Es brutal. Han enviado 200 helicópteros. Bueno, no hacemos esa inversión en España. No, pero bueno, es que en España no tenemos 200 helicópteros de combate. Por eso. O sea, han mandado 1,5 millones de disparos de 155 milímetros. Es que estamos hablando de cifras fantasmagóricas donde no hay capacidad fabril de ningún país en el mundo de fabricar esas cantidades en un año, que por lo tanto están tirando de recursos que tienen ellos en sus polvorines. Es brutal. Bueno, se lo decía el ministro de Defensa alemán el otro día, bueno, antes de ayer, que estaban ya poniendo las fábricas a toda máquina porque había que efectivamente empezar a rearmar de munición, sobre todo, a todos los países que se han dedicado a dar munición, y cuando miras no tienes para cargar una pistola. Sí, así es. Bueno, pues, y cuando dices, por cerrar este asunto, Miguel Ángel, cuando dices, yo no creo en las casualidades y esto pasa el mismo día que... ¿Pero por qué? ¿Para qué? Propaganda. Es decir, Putin necesita mantener el espíritu, que yo no sé hasta qué punto... O sea, que no le den por negociado ya la paz, ¿o qué? No, vamos a ver. Él ha dicho de una manera muy clara que no lo va a hacer. ¿De acuerdo? Y ya yo creo que ya inclusive Wang, el ministro de Exteriores chino, dijo que nadie piense
que la guerra puede acabar con una derrota rusa. ¿De acuerdo? Eso yo creo que lo hemos pensado todos desde el primer día. Hay una cosa también muy curiosa, es que Putin durante todo su mandato, todos estos 20 y tantos años que lleva en el poder, se ha rodeado siempre de exmiembros del KGB, antiguos amigos, que están siendo sustituidos, curiosamente, por una serie de exbanqueros de Morgan Stanley, gente toda educada en Occidente, que habla muy bien inglés y que ninguno supera los 40 años, donde hay nuevas figuras en la nueva Rusia que están teniendo, bueno, están occidentalizados, pero son pronacionalistas, con lo cual están generando un halo alrededor de Putin de, bueno, no sé muy bien exactamente el qué, pero ha ido apartando poco a poco a sus antiguos compañeros de la KGB, que de economía, de industria, esto no tenían ni idea. Pero lo que necesita es mantener el espíritu alto, y yo no sé hasta qué punto lo tiene alto, porque claro, de Rusia lo que nos cuentan no sabemos cuánto es verdad, y yo creo que esto sencillamente es una medida tomada para, oye, que nos están atacando, en un altavoz, en unos días donde el altavoz es muy grande, que es la reunión del G20. Bueno, tiempo vamos a tener de comprobar todo esto, desde luego, y de ver qué ha pasado exactamente dentro de esas fronteras. Comentabais antes, y quisiera yo cerrar este capítulo Ucrania por aquí, decía Miguel Ángel, hay que reconocer, diga lo que diga, lo que primero habla ya Rusia es de reconocer la actual composición territorial de Ucrania. Es una fórmula, o una manera de decir, si lo dejamos así, podemos dejarlo en tablas. Hombre, es lo que puede vender ante la sociedad, ¿no? Tiene los recursos de agua, desde luego, de los cuales dependía la península de Crimea, tiene desde luego el pasillo terrestre que llega desde luego hasta la Federación Rusa, uniendo perfectamente la península, y la zona del Donbass, que siempre ha sido la zona, después de Crimea, mayoritariamente más prorrusa, debido un poco a todo el problema de las minas, con un sentimiento además incluso de nostalgia hacia el pasado de la Unión Soviética, por la propaganda que se desarrolló, por la gente que estuvo allí, etcétera, ¿no? Así que más o menos casi ha ofrecido, hombre, si a mí me concedís esto para que yo pueda venderlo a nivel interno, como podemos decir un objetivo menor, pues ya podemos decir, podemos cancelar la cuestión, ¿no? El problema ya es, claro, que estás obligando al gobierno ucraniano a aceptar una paz por territorios, teniendo en cuenta si eso va a ser una palabra que se va a mantener o no, porque aquí ya empezamos ya a hablar de las confianzas y las desconfianzas. No, es que tienen con que no pasó con Crimea, ¿no? Que se dijo, ya con Crimea basta, y aquellos fueron los Sudetes. Pero es que el problema está en que ya no es que sea Lugansk y el Donbass, es que también se coge un trozo de Zaporilla y sobre todo la parte más crítica, que es Jersón, y se aproxima demasiado a la única salida que tiene al mar Negro entonces Ucrania, que es Odessa. Entonces, le acabas de limitar la salida. Bueno, ya de hecho el mar que crea la península de Crimea lo habían desabastecido en el sentido de que habían puesto un puente, por lo tanto los ucranianos ya no tenían salida al mar a través, porque el puente no lo levantaban los rusos, ¿no? Pero te aproximas demasiado, al darle Jersón, te aproximas demasiado a Odessa, y es yo creo lo que todo el mundo tiene miedo, que en la siguiente oleada, que no sabemos cuándo se puede producir, pues lo que te encuentres es que, oye, mira, yo creo que más allá del Nipo es imposible que se acepte, porque Odessa es la única salida que le quedaría al mar a los ucranianos. De hecho, están ahora, y volviendo a esto del G20, hablan de esa crisis alimentaria, del problema que hay ahora de suministro en líneas generales, a nivel global, estoy hablando. Y dentro de todo esto vuelve a salir Rusia y Ucrania con esto de los acuerdos del grano, que ha pedido renegociar Ucrania, y que Rusia ha dicho que, bueno, que si hablamos de que las zonas que son rusas las van a administrar granjeros rusos, entonces podemos renegociar el grano. O sea que seguimos teniendo un problema incluso en ese punto, y en lo que tú comentabas, tienen 3 puertos abiertos, pedía Ucrania en esa renegociación abrir un cuarto para poder sacar ellos precisamente casi 8 millones de toneladas. No sé, yo veo muy complicado. Los rusos van a utilizar... Pensemos que dices, no, la guerra la están ganando técnicamente los rusos, eso es verdad. Es decir,
quien ha ocupado más territorio desde cero han sido ellos. Eso, si lo analizas, no hay que discutir. Han ganado, van ganando. Pero la realidad vista desde otro punto de vista es que ellos pretendían ganar todo y no lo han conseguido. Y el esfuerzo está siendo gigantesco. Y no se sabe muy bien cuánto tiempo son capaces de mantenerlo, porque sus tropas, pues claro, convencer al ruso de la calle que vaya allí no quiere, con lo cual mandas a los de Wagner, que cogen a presos, a violadores, a gente de esta. Hemos visto las escenas de los borrachos, todo eso, que bueno, son vergonzosas, ¿no? Contra un ejército de ciudadanos militarizados, altamente motivados. Por tanto, la situación es complicada, pero no sé, yo personalmente creo que la única alternativa que hay a todo esto es decir, yo presiono por aquí y vamos a ver hasta dónde. Pero no lo sé, esto es un problema, ¿eh? Claro, no, y lo está siendo. Y os pregunto a ambos, por Europa, mencionaba yo al principio la inflación, que lejos de caer está subiendo, para sorpresa de todo el mundo, sube la inflación general y ya la subyacente ni os quiero contar. Y todo esto a tenor de que los precios de energía vuelven a subir, de que esto sigue ocurriendo, de que no se acaba nunca. ¿Qué cartas tiene que jugar? Porque llevamos 10 paquetes de sanciones. Dicen que para el siguiente ya habría que empezar a pensárselo, por esto que comentaba antes Miguel Ángel de, ojo que nos llevamos un charco nosotros también, como nos metamos aquí. ¿Qué situación tiene Europa real? Más allá de lo que nos gusta hablar o de lo que podamos decir, ¿cuál es la situación de poder real? Porque Alemania se está gastando una pasta en intentar cambiar sus designios energéticos y no está muy claro que Europa esté jugando una partida de algo. No, porque ha perdido totalmente su autonomía política y desde luego incluso su dependencia económica, ¿no? Y en este caso además va a tener una presión mayor porque también está el cansancio un poco de lo de la guerra. Inicialmente, desde luego, el apoyo era muy unánime, más apoyado por los medios de comunicación, a la situación que estaban pasando los ucranianos, pero después de un año de la guerra, pues ya se está produciendo desde luego un bajón y la depreciación del nivel de vida que está llevando la gente está llevándoles desde luego a la realidad de sus problemas reales, que es quiero mantener mi trabajo, quiero pagar mi hipoteca, quiero llegar a final de mes y desde luego ni siquiera con mi sueldo me llega con el precio de la compra, por lo tanto... Pero ¿y veis posible recomponer esto? O sea, cuando se habla del Green Deal, cuando se habla de nuevas medidas, cuando se habla... O sea, ¿veis posible que de verdad en Europa esto se recomponga o vamos a tener que depender de un aliado? No, o sea, yo voy un paso más atrás, que yo he defendido desde hace más de año y medio. La inflación que tienen los americanos es completamente diferente a la inflación que tenemos los europeos. La inflación de los americanos es una inflación de shock de demanda. No la paran, ¿eh? Claro, provocada por un ahorro embalsado de unas cifras trillonarias. Entonces, una locura. Mientras que la inflación que tenemos los europeos es completamente opuesta, que es un shock de oferta. Los americanos, ese tipo de inflación se controla técnicamente subiendo los tipos de interés, es decir, con política monetaria, restringiendo la masa monetaria en circulación y subiendo los tipos de interés de referencia para evitar que haya menos dinero en circulación. Lo están haciendo, pero parece que es insuficiente. Pero en los europeos, no. Los europeos estamos subiendo los tipos de interés única y exclusivamente porque el shock de oferta tú solamente lo puedes eliminar, esa inflación por shock de oferta, aumentando la oferta. Pero claro, la oferta necesitas que sea de elementos energéticos, que son los que no dispones porque te has opuesto a lo que los americanos hicieron, que es el shale oil y el shale gas, el famoso fracking. Sí, con lo cual, aquí decidimos que era muy contaminante. Por lo tanto, la única alternativa que te queda es, bueno, ¿y cómo lo sostengo? Pues no tienes, no existe la manera. Entonces, ¿y por qué subimos los tipos de interés? Bueno, por una manera muy clara. El segundo factor inflacionista que tenemos es el tipo de cambio. Por lo tanto, si tú pagas tu producto energético en la moneda americana, te encuentras con que si se te va al 0,98 como llegó a estar, pues te crea un segundo factor inflacionista. Por lo tanto, oye, yo tengo que subir los tipos de interés para sostener mi moneda porque ya por una parte me llega una inflación brutal. En eso sí están, efectivamente, y es casi lo único. Pero es que no se puede, es que realmente yo creo que pueden hacer muy pocas cosas. Luego viene España, donde la inflación de segunda ronda la generamos directamente desde el gobierno, subiendo el salario mínimo interprofesional. Quiero preguntar ahora por España, porque tenemos un charco importante. Sobre el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, José Luis, no sé si quiere decir algo.
Prefiero dejar Miguel Ángel. a especialistas profesionales de eso. Os quiero preguntar, bueno, dentro del apartado geopolítico me falta el asunto de aviones. Yo no sé si queréis os saco este tema antes de ir a España, pero os quiero preguntar por España y por un poco el sentimiento que hay con este asunto de la economía y las empresas y Ferrovial, que se va o no se va, y unas declaraciones de Pedro Sánchez que no sé si las habéis visto, pero con el tema de los aviones. Ayer dijo París, oficialmente admitió, que está negociando para entrenar pilotos ucranianos. O sea que, poquito a poquito, yo os he oído decir aquí, esto va por pasos de cosas que no ocurrirán, cosas que podrían ocurrir, cosas que finalmente ocurren cuando no iban a ocurrir, ¿no? ¿Esto es lo que está pasando con los aviones? Hombre, es que estamos llegando a un proceso de agotamiento. Ahora también estamos hablando cómo se están buscando MiG-29 donde sea, y Eslovaquia ya estaba ofreciendo los que tenía, lógicamente a cambio de que le sustituyan su flota aérea y sus pilotos también sean entrenados para los nuevos modelos. Entonces, la única posibilidad, si ya no te quedan ese tipo de modelos que pueden los pilotos ucranianos pilotar, van a tener que ser prototipos occidentales. Y los prototipos occidentales, con su peculiaridad, o los pilotan pilotos occidentales voluntarios que han causado baja en sus fuerzas armadas, con el problema que puede plantear eso, o lo tienen que ser ucranianos, teniendo en cuenta que cuándo los podrán pilotar, porque desde luego en esta guerra no, porque cuando tengan ya una capacidad desde luego de poder volarlos, etcétera, desde luego la guerra habrá entrenar un terminado. piloto. Porque Vamos a ver, años. estamos, ese es el tema. ¿Años o qué? la única alternativa que tienes de los pilotos ucranianos vuelan MiG-29, que son aviones de tercera generación, vamos por la quinta y estamos preparando la sexta, y que serían comparables a los F-18 que tenemos los españoles, ¿de acuerdo? ¿Cuándo eres capaz? Cuidado, no solamente, porque hoy en día ya no hay prácticamente combates aéreos, pero ahí sí que producirían combates aéreos. Es decir, vas a enfrentar a un piloto ruso entrenado en un MiG-29 contra un piloto, o cuidado, o con un avión de quinta generación que los tienen, los Suk-20, contra un piloto... en un avión peor y que acaba de salir. en un avión peor que el Suk, por el caso, dice, o en un MiG-29, en un combate aéreo con un avión que puede ser un F-16 o un F-18, porque ya solo faltaría que le demos los F-15, ¿no? Entonces, vamos a ver, me parece sencillamente una locura, no veo... No es una cosa que no veo nada claro. Los rusos tumban a los ucranianos en una patada, y insisto, en un combate aéreo entre un Suk y un F-18 no hay posibilidades. Se está viendo casi continuamente, cada vez que los aviones ucranianos intentan hacer algún tipo de apoyo aéreo, están perdiendo sus unidades. Entonces el precio que están pagando en personal especializado está siendo brutal y no es reponible. No, en eso están. Miraba yo, os quería preguntar, antes de dejaros marchar, la situación en España, vosotros, ¿cómo la veis? O sea, al margen, primero por la parte geopolítica y geoestratégica, lo que nos está pasando con el gas, lo que nos pasó con Marruecos, el cambio en Argelia, todo este asunto y la aportación nuestra a Ucrania, ¿cómo la estáis viendo? Pues fatal, o sea, quiero decir, por la línea europea tenemos que estar con el resto de los países europeos, eso queda claro y en eso estamos. Pero, por ejemplo, la cuestión de orientación hacia el norte de África, claramente ha habido una equivocación clara. O sea, la situación geopolítica, teníamos al menos unas relaciones, desde luego, muy privilegiadas con Argelia, un país además que al ser productor de gas nos estaba viniendo muy bien, y además a nivel geopolítico esa alianza nos ayudaba también, bueno, pues a tener unas relaciones desde luego con Marruecos bastante más medibles, ¿no? Porque le obligábamos también a Marruecos, bueno, pues a bajar también un poco su tensión y el que nos tratase de otra manera completamente diferente por nuestras relaciones estrechas también que teníamos con Argelia. Hemos roto con Argelia, que desde luego ahora ya está privilegiando a Italia en ese liderazgo mediterráneo, nos quedamos sin ese apoyo energético que es el gas argelino, y por el lado contrario nos ponemos en manos, desde luego, de un Marruecos que siempre ha tenido unas reivindicaciones nacionalistas que puede utilizar claramente para solucionar sus problemas sociales y que desde luego ha estado tragando territorios, desde luego que le hemos ido entregando desde la segunda mitad del siglo XX sin que tenga desde luego ninguna capacidad de saciedad y por lo tanto puede
hacer estallar las reivindicaciones de tipo nacionalista cada vez que lo quiera y no tenemos un gobierno capaz, desde luego, de hacer frente un poco a ese tipo de pretensiones Pero de si signo cambiamos, nacionalista. o sea, es de verdad, o sea, es una cuestión del gobierno, no es una cuestión de poca mano al negociar en líneas generales desde España. O sea, es una cuestión de cómo se está manejando y no de quién y no del lugar. Hombre, en mi entender se está llevando de una manera mala, Negativa. teniendo en cuenta que tenemos muy buenos profesionales a nivel de diplomacia, de política internacional, que conocen perfectamente la situación del norte de África, conocen perfectamente a sus pares marroquíes y saben cómo llevar, desde luego, una negociación de ese tipo para ver esa tensión y ese equilibrio de países que estamos condenados a entendernos por la situación, y más cuando tenemos países aliados y amigos que compartimos en ese aspecto. Ellos sí que lo están aprovechando de una manera muy bien. No, Italia lo está aprovechando claramente. Mira, o sea, cada contrato que hemos dejado lo ha cogido Italia. Durante el tiempo que gobierna un gobierno, independientemente, dejamos fuera la ideología, es una administración, son gestores. Y ahora mismo, en mi opinión, no podemos estar en peores manos, pero en absolutamente todo, porque la diplomacia, que tenemos un equipo de diplomáticos fabuloso, no es quien maneja la diplomacia de este país. De hecho, lo que ocurrió con Marruecos es alucinante cuando nos enteramos que el ministro de Exteriores no estaba enterado hasta que se produjo. Es decir, oye, mira, me han pillado el teléfono, ¿qué hacemos? Oye, llamas al ministro de Asuntos Exteriores, lo discutes y vamos a ver a saber que tenía el teléfono, pero vamos, ya me da igual, ya me da exactamente igual el teléfono. Es decir, oye, vamos a ver cómo lo manejamos. No, o sea, el problema es que la administración es mala, y es mala en todo. Tenemos muy malos profesionales dirigiendo las primeras, las segundas y las terceras líneas. Y es que resulta de que el presidente del gobierno no tiene la capacidad, porque oye, un gobierno de coalición significa que se coaligan las cosas, no que son independientes. Por lo tanto, yo como presidente tengo que tener la capacidad de hacerlo, o sea, no solamente formal, sino que además ética, de decir, oye, mira, ese secretario de Estado, que aunque es de tu partido, fuera. Eso no está ocurriendo. Estamos viendo barbaridades Hombre, lo que hay en son todos los bloques, sentidos. claro. Pero es que es como si hubiese dos gobiernos diferentes. Y eso, en una situación, lo hablábamos antes entrando, que estamos viviendo. Yo intento mirar los últimos 40 años y la situación geopolítica y económica yo no la veo no la he visto tan compleja en mi vida. Hay demasiados frentes abiertos y en ese momento donde nuestra economía se puede hundir, vemos locuras todos los días, pero todos los días. Y dices tú, ¿pero en manos de quién estamos? Mira, el equipo económicos siempre se ha manejado por profesionales muy buenos, independientemente de un partido o de otro, fundamentalmente porque si te das cuenta en las políticas económicas lo importante son las macros, luego en sanidad el importante es el médico, es decir, tú marcas una línea pero lo importante es el que atiende al paciente, así en todas las estructuras. Bueno, pues el equipo económico que era bueno per se está demostrando que se ha ideologizado de tal manera. Bueno, lo han ido cambiando también. Sí, pero está tomando hasta el INE, o sea, una serie de medidas totalmente irracionales. Vamos, que ha tenido que llegar una de las sustitutas de Nadia Calviño a decir ¿qué está haciendo usted? Que es lo que vino la mujer el otro día, no me sé el nombre, de la Comisión Europea. ¿Qué está haciendo usted aquí? O que la ministra de Igualdad diga, a mí me van a decir usted lo que yo tengo que hacer. Pero bueno, son locuras. Entonces, estamos en las peores manos en el peor momento. Y no hablo de un tema de ideología, hablo de un tema de gestión. Porque al final, esto es gestión. Sí, pero es que por eso miraba yo antes aquí, me van a perdonar porque no me queda casi tiempo y no me quiero ir sin una valoración del asunto. Ha dicho textualmente Pedro Sánchez, han visto esto de Ferrovial, que traslada la sede a Holanda y que ahora quiere cotizar en Estados Unidos. Que la respuesta de todo el mundo ha sido, bueno, es que Ferrovial le debe mucho a España, está siendo un traidor y demás. Bueno, pues díganme la valoración y ahora les pregunto, pero es que ha hablado Pedro Sánchez al respecto de esto. Lo primero, aquí se está diciendo que ha recibido dinero público de los ERTEs.
Eso ha valido para que los trabajadores de Ferrovial pudiesen seguir comiendo, no para que Ferrovial ganase dinero. Eso es lo primero. Lo segundo, cualquier empresa, igual que cualquier trabajador que trabaja para cualquier empresa, cuando hace un trabajo, cobra por ello. Y nadie debe nada a nadie. Es decir, si yo he todo hecho... que vas a un concurso público. Bueno, obviamente, si yo he pagado algo, y luego, en segundo lugar, es que se está obviando algo que ha hecho este gobierno hace 2 años. Este gobierno hace 2 años ha creado un impuesto del 5% a toda la repatriación de capitales. Yo soy el accionista, que en este caso BlackRock tiene un 3 y pico por ciento, y le digo, oye, mira, te tienes que ir de ahí. ¿Por qué? Pues porque yo quiero cobrar dividendos. Y para cobrar dividendos tienes que repatriar primero el dinero. Con lo cual, el 5% lo estoy perdiendo. A ver, que tampoco es que en España paguen la... O sea, no se paga poco, no es que se hagan... Esto no es Irlanda, pero tampoco es un país con una fiscalidad para las grandes empresas... Que buena no es, No, ni ni muchísimo mala, menos. ni mala, quiero decirte que no es un país especialmente agresivo tampoco. No, que va, pero de No, hecho pero van a puede pagar ser más en mejor. Países Bajos. Van a pagar 3 puntos más en Países Bajos. Pero hay un tema que además lo ha dicho muy clarísimo, lo han dicho muy claramente ellos. La regulación, la seguridad jurídica es muy importante a la hora de invertir. Mira, hoy en día todos los grandes fondos te exigen a la hora de invertir muchas cosas. La aplicación del ESG, eso no creemos que es que las empresas son muy buenas, sino que los grandes fondos, para poder invertir en una empresa, te lo exigen, porque es su política a la hora comercial, a la hora de venderlo. Por eso lo implementan. Por lo tanto, los grandes fondos, y entre ellos BlackRock, que es el más grande que hay en el mundo, te dice, oye, mira, tú tienes que hacer que mi dinero, que no te olvides, es mío, lo rentabilices lo máximo posible. Y una cosa, los principales ahorradores del planeta y por lo tanto los principales inversores de estos fondos son los fondos de pensiones. Es decir, no son los multimillonarios, como dice la gente, son los fondos de pensiones. Es decir, la gente que está ahorrando para su pensión. Entonces, estamos vilipendiando a todos estos. Bueno, pues mira, oye, se van. La pregunta es, ¿qué han hecho ustedes para que se vayan? Bueno, dice, aprovecho y le pregunto a José Luis, pero dice Pedro Sánchez, en España hay muchos empresarios comprometidos con su país y no es el caso de Del Pino. Lo que para que, como bien ha dicho Miguel Ángel, hombre, las empresas y los fondos lo que necesitan desde luego primero es una seguridad jurídica y luego necesitan también una sencillez un poco en las leyes. Y España primero está rompiendo un poco su seriedad jurídica en este aspecto con el Ejecutivo que tenemos y luego también tenemos un sistema descentralizado que va rompiendo incluso el propio mercado nacional y que por lo tanto esa complejidad que tenemos incluso de ruptura económica a través del orden autonómico no nos favorece las inversiones, sino que nos ahuyenta desde luego y favorece inversiones en otros países aledaños, como puede ser incluso Portugal, que se está llevando también bastantes inversiones empresariales. Así que en ese sentido, desde luego, tenemos que favorecer la llegada. Pero vamos a ver, Es que el patriotismo sería el traer los capitales, no precisamente el acusar a alguien que tiene una responsabilidad de ganar dinero para sus accionistas, el perderlo. Eso sería un mal profesional, no estamos hablando de Se ha patriotismo. estado llevando contratos públicos, como hacía la ministra Calviño esta mañana en una radio. ¿Pero se lo llevaba bajo mano o Por eso hacer le decía, concurso público? si son concursos públicos, la culpa no es suya. Pero es que esto del patriotismo... O eso, o está usted sugiriendo que ha habido una serie pues de connivencias entonces- un poco más peligrosas. Y Pero eso habría que investigarlo de otra manera. Esto del patriotismo, es decir, de dar lecciones constantemente de patriotismo, de todo esto, mire, déjese usted de historias y dedíquese a lo que tiene que hacer. Que vuelvo al tema, no es a ideologizar a la gente, es a gestionar el escaso dinero que tenemos. Y en muchos aspectos lo están literalmente tirando. Por lo tanto, déjense de ustedes dar lecciones a los demás. Yo no conozco a Rafael del Pino y no tengo ninguna ganas de conocerlo. A mí Ferrovial, como gestor de fondos, nunca me ha gustado en nada y no he invertido en ella. Considero que es una empresa todavía pequeña y con lo cual que es el tema que se vaya. El tema que se vaya. Oye, si se va, la misión que le dicen los accionistas, los propietarios, a su presidente, no es sea usted patriota, no sea usted no sé qué, sino
cumpla las leyes y, sobre todo, hágame ganar dinero. Sea usted rentable. O sea, eso es lo que le dice, no le digas, sea usted patriota. Bueno, tiempo vamos a tener, pero es verdad que se está creando un caldo de cultivo en nuestro país un tanto extraño, con críticas a la banca, que no he sido yo, y bien lo sabe la audiencia, y además debe haber históricos, defensor de la banca en ningún caso. Siempre me ha parecido que, de hecho, aquí hablamos de que no se ayudó, no se rescató la banca, y hombre, relativo, porque a través de DTAs y demás se regalaron compras, se regalaron clientes y se regaló mucho dinero. No se les rescataría, pero se les ha hecho muy rentables a algunos, y además con algunas garantías de seguridad. Si había algo mal en los libros, era fraude y el Estado pagaba. Y eso se hizo con Popular. No, nos hicimos contra la deuda, no. Porque si el libro estaba mal, al final con la deuda nos hemos hecho nosotros. Así es. Entonces se ha Ahí hecho con el está. Popular. Con la deuda nos hemos quedado nosotros también. Entonces todo esto, bueno, yo nunca he sido muy defensor, pero claro, si están día y noche diciéndote que te van a poner un impuesto, que te van a poner un impuesto, que te ponen un impuesto, luego quieren ahora ir a los ingresos, y pues Ferrovial se va, y igual lo mismo, con Mercadona tampoco. Yo nunca he sido, insisto, de este tipo de cosas, pero claro, comprendo que si te están diciendo todo el día que eres el que está arruinando el país, al final te vayas. Ahí está. Y es como estamos en periodo de elecciones, también estamos con un discurso muy agresivo, tomando como unas cabezas de turco en los grandes empresarios, porque tenemos un cortoplacismo que son las elecciones que las vamos a tener enseguida. Pero eso luego puede tener una factura muy cara. La va a tener, tiene toda la pinta de que la va a tener. Y ya veremos cómo salimos de esta. Pero bueno, yo mientras dure menos lo de Ucrania, esto ya se irá pasando, porque decía Miguel Ángel, bueno, es que cada día es como una cosa nueva, es que en realidad yo creo que estamos tapando. Antes tenías un problema y o lo resolvías o te ibas a la calle, pasabas. Ahora tienes un problema y lo tapas con otro. Entonces... Efectivamente. está. Ahora, la ley esta que, por suerte, se sigue diciendo todos los días los violadores que tienen, Uy, que me lo salen va a a meter en la un calle. jardín, O sea, no, pero ahora resulta que esa se va a tapar con el tío Bendy, o como se llame, Bernie, el Bernie. Dice, pero es que un escándalo se tapa con otro, y otro con otro, y otro con otro. Es que son escándalos, Y uno así detrás de estamos. otros. Verá que el día menos pensado no tengo plato. Miguel Ángel Temprano, José Luis Orellán. Gracias a los dos, es un gustazo siempre tenerles por aquí, analizar la actualidad geopolítica y más después de un día con el Pentágono, que si Taiwán... Profesionales de eso. Os quiero preguntar, bueno, dentro del apartado geopolítico me falta el asunto de aviones. Yo no sé si queréis os saco este tema antes de ir a España, pero os quiero preguntar por España y por un poco el sentimiento que hay con este asunto de la economía y las empresas, y Ferrovial, que se va o no se va, y unas declaraciones de Pedro Sánchez que no sé si las habéis visto, pero... con el tema de los aviones, ayer dijo París, oficialmente admitió, que está negociando para entrenar pilotos ucranianos. O sea que, poquito a poquito, yo os he oído decir aquí, esto va por pasos de cosas que no ocurrirán, cosas que podrían ocurrir, cosas que finalmente ocurren cuando no iban a ocurrir, ¿no? ¿Esto es lo que está pasando con los aviones? Hombre, es que estamos llegando a un proceso de agotamiento. Ahora también estamos hablando cómo se están buscando MiG-29 donde sea, y Eslovaquia ya estaba ofreciendo los que tenía, lógicamente a cambio de que le sustituyan su flota aérea y sus pilotos también sean entrenados para los nuevos modelos. Entonces, la única posibilidad, si ya no te quedan ese tipo de modelos que pueden los pilotos ucranianos pilotar, van a tener que ser prototipos occidentales. Y los prototipos occidentales, con su peculiaridad, o los pilotan pilotos occidentales voluntarios que han causado baja en sus fuerzas armadas, con el problema que puede plantear eso, o lo tienen que ser ucranianos, teniendo en cuenta que cuándo los podrán pilotar, porque desde luego en esta guerra no, porque cuando tengan ya una capacidad desde luego de poder volarlos, etcétera, desde luego la guerra habrá entrenar un terminado. piloto. Porque Vamos a ver, años. estamos, Es que ese es el tema. ¿Años o qué? la única alternativa que tienes de los pilotos ucranianos vuelan MiG-29, que son aviones de tercera generación, vamos por la quinta y estamos preparando la sexta, y que serían comparables a los F-18 que tenemos los españoles, ¿de acuerdo? ¿Cuándo eres capaz? Cuidado, no solamente, porque hoy en día ya no hay prácticamente combates aéreos, pero ahí sí que producirían combates aéreos. Es decir, vas a enfrentar a un piloto ruso entrenado en un MiG-29 contra un piloto, o cuidado, o con un avión de quinta generación que los tienen, los Suk-20, contra un piloto... en un avión peor y que acaba de salir. En un avión peor que el Suk, por el caso dice, o en un MiG-29,
en un combate aéreo con un avión que puede ser un F-16 o un F-18, porque ya solo faltaría que le demos los F-15, ¿no? Entonces, vamos a ver, me parece sencillamente una locura, no veo... No es una cosa que no veo nada claro. Los rusos tumban a los ucranianos en una patada, y insisto, en un combate aéreo entre un Suk y un F-18 no hay posibilidades. Se está viendo casi continuamente. Cada vez que los aviones ucranianos intentan hacer algún tipo de apoyo aéreo, están perdiendo sus unidades. Entonces, el precio que están pagando en personal especializado está siendo brutal y no es reponible. No, en eso están. Al frente del Donetsk, ¿no? Mira, yo las casualidades no me las creo. Generalmente las casualidades no ocurren. Esto ocurre exactamente el mismo día en que se reúnen en Bangalore, en la reunión del G20, En Nueva Delhi. en Nueva Delhi. Es verdad que en Bangalore fue la semana pasada con los de exteriores. Sí. Perdón, sí. Donde hay una reunión donde Blinken intenta reunirse con la Con Lavrov, sí. A mí me ha hecho mucha gracia porque... 10 minutitos de puerta cerrada. Pero 10 minutos, o sea, yo no tengo ni idea si Lavrov habla o no habla inglés, sé que Putin lo habla perfectamente, pero por un tema de nacionalismo, cuando hablan entre ellos, hablan con intérprete. En 10 minutos se han tratado 3 temas, con intérprete por el camino. O sea, esto es como cuando, Sí. cuando Sánchez fue desde el baño al otro y le habló del mundo tal. Con Biden, ¿no? Fue eso, Sánchez con Joe Biden. Sánchez con Biden, y cuando dijeron lo que había hablado, dije, joder, pues menos velocidad. Pues vaya paseo. Pues ha hablado de que hay que soltar al exmarine que se le acusa de espionaje. Ha hablado de que por qué no firman el tratado nuclear, y además han hablado de Ucrania. Y por el camino, detrás de eso ha salido la portavoz del ministro de Exteriores para decir que no hay nada que tratar en ninguna reunión. Y Putin ha dicho que se olviden de él, que no tiene nada que tratar, mientras que Ucrania no reconozca el nuevo orden territorial. O sea, justamente ocurre ese incidente el mismo día. Bueno, yo creo que esto va a pasar como pasó con el misil ese que no se sabe en Polonia, que no se sabía muy bien de quién era. Bueno, pues, se supo, ¿no? Más o menos. Al final, la versión aquella oficial del antimisiles de Ucrania nos la creemos. Pero bueno, no lo sé. Mira, habéis puesto antes un subtítulo que me ha llamado mucho la atención, de los 619 millones que ha mandado en armamento de Estados Unidos a Taiwán. ¿Sabes cuánto ha mandado Estados Unidos a Ucrania? 30.000 millones de dólares en armamento. Es brutal. Han enviado 200 helicópteros. Bueno, no hacemos esa inversión en España. No, pero bueno, es que en España no tenemos 200 helicópteros de combate. Por eso. O sea, han mandado 1,5 millones de disparos de 155 milímetros. Es que estamos hablando de cifras fantasmagóricas donde no hay capacidad fabril de ningún país en el mundo de fabricar esas cantidades en un año, que por lo tanto están tirando de recursos que tienen ellos en sus polvorines. Es brutal. Bueno, se lo decía el ministro de Defensa alemán el otro día, bueno, antes de ayer, que estaban ya poniendo las fábricas a toda máquina porque había que efectivamente empezar a rearmar de munición, sobre todo, a todos los países que se han dedicado a dar munición, y cuando miras no tienes para cargar una pistola. Sí, así es. Bueno, pues, y cuando dices, por cerrar este asunto, Miguel Ángel, cuando dices, yo no creo en las casualidades y esto pasa el mismo día que... ¿Pero por qué? ¿Para qué? Propaganda. Es decir, Putin necesita mantener el espíritu, que yo no sé hasta qué punto... O sea, que no le den por negociado ya la paz, ¿o qué? No, vamos a ver. Él ha dicho de una manera muy clara que no lo va a hacer. ¿De acuerdo? Y ya yo creo que ya inclusive Wang, el ministro de Exteriores chino, dijo que nadie piense que la guerra puede acabar con una derrota rusa. ¿De acuerdo? Eso yo creo que lo hemos pensado todos desde el primer día. Hay una cosa también muy curiosa, es que Putin durante todo su mandato, todos estos 20 y tantos años que lleva en el poder, se ha rodeado siempre de exmiembros del KGB, antiguos amigos, que están siendo sustituidos, curiosamente, por una serie de exbanqueros de Morgan Stanley, gente toda educada en Occidente, que habla muy bien inglés y que ninguno supera los 40 años, donde hay nuevas figuras en la nueva Rusia que están teniendo, bueno, son
están occidentalizados, pero son pronacionalistas, con lo cual están generando un halo alrededor de Putin de, bueno, no sé muy bien exactamente el qué, pero ha ido apartando poco a poco a sus antiguos compañeros de la KGB, que de economía, de industria, esto no tenían ni idea. Pero lo que necesita es mantener el espíritu alto, y yo no sé hasta qué punto lo tiene alto, porque claro, de Rusia lo que nos cuentan no sabemos cuánto es verdad, y yo creo que esto sencillamente es una medida tomada para, oye, es que nos están atacando, en un altavoz, en unos días donde el altavoz es muy grande, que es la reunión del G20. Bueno, tiempo vamos a tener de comprobar todo esto, desde luego, y de ver qué ha pasado exactamente dentro de esas fronteras. Comentabais antes, y quisiera yo cerrar este capítulo Ucrania por aquí, decía Miguel Ángel, hay que reconocer, diga lo que diga, lo que primero habla ya Rusia es de reconocer la actual composición territorial de Ucrania. Es una fórmula, o una manera de decir, si lo dejamos así, podemos dejarlo en tablas. Hombre, es lo que puede vender ante la sociedad, ¿no? Tiene los recursos de agua, desde luego, de los cuales dependía la península de Crimea, tiene desde luego el pasillo terrestre que llega desde luego hasta la Federación Rusa, uniendo perfectamente la península, y la zona del Donbass, que siempre ha sido la zona, después de Crimea, mayoritariamente más prorrusa, debido un poco a todo el problema de las minas, con un sentimiento además incluso de nostalgia hacia el pasado de la Unión Soviética, por la propaganda que se desarrolló, por la gente que estuvo allí, etcétera, ¿no? Así que más o menos casi ha ofrecido, hombre, si a mí me concedís esto para que yo pueda venderlo a nivel interno, como podemos decir un objetivo menor, pues ya podemos decir, podemos cancelar la cuestión, ¿no? El problema ya es, claro, que estás obligando al gobierno ucraniano a aceptar una paz por territorios, teniendo en cuenta si eso va a ser una palabra que se va a mantener o no, porque aquí ya empezamos ya a hablar de las confianzas y las desconfianzas. No, es que tienen con que no pasó con Crimea, ¿no? Que se dijo, ya con Crimea basta, y, como no, lo prometido es deuda. Les decíamos que teníamos grandes expertos con nosotros para analizar una actualidad geopolítica que es que día sí, día también nos sacude el panorama, y se lo contamos. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, es un placer estar aquí. Buenas noches. Miguel Ángel Temprano, Análisis Independiente. Gustazo. Igualmente, muchas gracias. Que recomendamos, por cierto, el blog y la columna que hay cada semana. Cada 15 días. Eso iba a decir. Pero digo, a ver si va a ser cada semana y es peor. Pero sí, pues se me hace... Debe ser que yo me lo leo despacio. No sé si han tenido tiempo de escuchar, porque estaban por aquí aguardando esto del Pentágono y esto de que estamos enviando ayuda a Taiwán, pero para su autodefensa se van a valer ellos solos. Entonces, ¿qué estás enviando? Se quedan siempre las respuestas muy difusas. Les voy a preguntar también por Ucrania y demás, pero ¿qué está pasando en Taiwán? Porque está empezando a cobrar una dimensión fuerte. Vamos a ver, yo personalmente lo que creo es que los americanos están mandando un mensaje muy claro a China, donde se ha establecido con ellos una guerra fría. Y lo estamos viendo en Bangalore, lo que está pasando ahora mismo, donde tanto Rusia como China, Rusia obviamente, pero China, han sido los dos únicos países que no han firmado el único acuerdo que va a haber, que es decir que la guerra es muy mala, ¿no? Y que hay que pararla. Lo que está mandándoles un mensaje a los chinos es: bajo ningún concepto os vamos a dejar que entréis en Taiwán. Como por las malas es muy complicado, porque técnicamente, y los militares lo dicen, la estructura geográfica de la isla hace que sean solamente muy pocas zonas por las que puedas entrar. Oye, pues si yo te envío pequeñas cosas para que en esas pequeñas áreas tú las defiendas, bueno, pues si te gusta bien y si no también, te los voy a enviar. No, está pasando. O sea, claro. Lo ha venido a reconocer casi abiertamente. Pero, ¿y no había un acuerdo para reconocer esto de una sola China? Hombre, sí, pero al final tienes ya una larga tradición, casi desde Truman, de la política de contención, ¿no? Y por lo tanto de Taiwán o China nacionalista, como la quieras denominar, desde luego desde su situación, desde aquel momento, siempre ha estado protegida bajo el escudo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Estados Unidos ha demostrado y ha mantenido, desde luego, una línea
que esté el presidente Trump o esté el presidente Biden, aquí da lo mismo, están asegurando que desde luego la isla no va a caer en manos desde luego contrarias en ese aspecto, siempre y cuando esté bajo la protección de Estados Unidos y cuenta con esa protección. ¿Qué va a hacer? Pues yo creo que poco puede hacer. Vamos a ver. ¿En serio? Sí, porque, mira, en primer lugar, ¿quién es tu cliente? Es decir, China es lo que hoy en día es porque Deng Xiaoping empezó a abrir a finales de los 80 el país. Esa regla de un país, dos modelos, donde es el modelo comunista de gobierno, es decir, gobierno yo y hago lo que me da la gana, pero bueno, Pero vendo capitalista, sí, capitalismo, sí, o sea, sí. un sistema muy bueno. Muy bueno para ellos, obviamente. Entonces, con eso, ¿quién es tu cliente? Tu cliente es Occidente. Tú te puedes enfrentar a tu cliente hasta un determinado momento donde el daño que te provoca tu cliente con las medidas coercitivas no son peores. Por lo tanto, lo estamos viendo con Rusia, la guerra. Los europeos decimos que no a Rusia, pero le compramos el gas. No vaya a ser que, hombre, si no le compramos el gas, nos hundimos nosotros. Bueno, pues con China igual. ¿Qué puede hacer? Pues bastante poco, más allá de mucha dialéctica y muchas más cosas, pero poco, somos su principal cliente. Sí, José Luis. Y luego también esperar a las próximas elecciones en la isla, ¿no? Tenemos en cuenta que hay allí dos espíritus, el viejo espíritu del Kuomintang, que siempre ha estado más o menos vendiendo la imagen de que ellos son los representativos de esa China nacionalista y que al menos incluso económicamente tanto la isla como el continente han tenido muy buenas relaciones en ese aspecto económicas, aunque sean desde luego países absolutamente independientes, y por otra parte tienes esas nuevas generaciones representadas por el Partido Democrático, que sí son los que tiran desde luego y buscan un poco en Estados Unidos ese arropamiento, ese apoyo a una nueva identidad que rompa con China. Desde luego habrá que esperar a las próximas elecciones si el Kuomintang, que el viejo enemigo del Partido Comunista Chino resulta que siempre ha sido ahora casi el aliado a nivel económico, ¿no? El que queda, que por lo menos sigue defendiendo que la isla es una isla china, ¿no? Mencionaba yo Singapur en la entrada, pero más correcto sería decir en realidad Hong Kong, estaba yo pensando en Hong Kong, de hecho. Y en aquella revolución de los paraguas, esto de todo el mundo con los paraguas amarillos, eso acabó en nada. Quiero decir, acabó en nada para Hong Kong. Quiero decir que se metió China y lo hizo sin un armamento, sin policías. Es verdad que tuvo que aplacar una serie de protestas fuertes durante unos días, pero al final se hizo con el control de esto a través de la delegación de seguridad que pone China y que terminó poniendo una suerte de presidenta en Hong Kong. Y en Taiwán no puede pasar esto. No. Ni a través de Kuomintang. No tiene nada que ver. Hong Kong es una ciudad, perdón, además la conozco muy bien porque llevo un par de veces durante muchos años, donde la, digamos, invasión china es una invasión constante. En Hong Kong, donde se habla chino e inglés, muy pocas personas hablan inglés, lo cual significa que no son hongkoneses, sino que son chinos. O sea, yo aprendí a distinguirlos. O sea, entonces, hay una gran mayoría. Ha sido como hicieron los marroquíes en el Sáhara Occidental cuando España los abandonó. Poco a poco lo han ido invadiendo, ¿no? Pues los hongkoneses, los verdaderos, se han querido oponer a esto y los chinos eso ya había pasado. Han dicho que no y bueno, han aplacado las protestas de una manera más... Cuidado, las protestas se celebraban en el sitio donde, me hacía gracia, al lado del centro comercial más caro que hay en el mundo, que es el IFC. O sea, es que más me llamaba mucho la atención. Bueno, es donde tenían justo la calle esa, termina ahí en la suerte de parlamento de Hong Kong. Sí, sí, es verdad. Y terminaban todos allí con la puerta y los paraguas. Y esto no puede pasar en Taiwán. No. Mira, todas las veces que he estado trabajando con empresas taiwanesas, todos me hablaban, además, de las empresas del continente. Yo primer día dije, esto es Taiwán, ¿qué es esto del continente? Pues obviamente la China. No, esta pieza la fabricamos en el continente. Era la palabra que empleaban ellos, o que emplean, vamos. Entonces,
los taiwaneses son independientes, pero notan que hay una hermandad comercial, que no significa política, con, con China. Pero ellos se consideran completamente autónomos, independientes. Y estoy convencido, yo no he ido después de la pandemia, por lo tanto, no sé cómo ha afectado todo lo que está ocurriendo ahora en su espíritu nacional, pero solamente lo ha podido acrecentar. Seguro, con el asunto de la política cero COVID. Por aquí vamos a ver hasta dónde. Pero no lo sé, esto es un problema, ¿eh? Claro, no, y lo está siendo. Y os pregunto a ambos, por Europa, mencionaba yo al principio la inflación, que lejos de caer está subiendo, para sorpresa de todo el mundo, sube la inflación general y ya la subyacente ni os quiero contar. Y todo esto a tenor de que los precios de energía vuelven a subir, de que esto sigue ocurriendo, de que no se acaba nunca. ¿Qué cartas tiene que jugar? Porque llevamos 10 paquetes de sanciones, dicen que para el siguiente ya habría que empezar a pensárselo, por esto que comentaba antes Miguel Ángel de, ojo que nos llevamos un charco nosotros también, como nos metamos aquí. ¿Qué situación tiene Europa real? Más allá de lo que nos gusta hablar o de lo que podamos decir, ¿cuál es la situación de poder real? Porque Alemania se está gastando una pasta en intentar cambiar sus designios energéticos y no está muy claro que Europa esté jugando una partida de algo. No, porque ha perdido totalmente su autonomía política y desde luego incluso su dependencia económica, ¿no? Y en este caso además va a tener una presión mayor porque también está el cansancio un poco de lo de la guerra. Inicialmente, desde luego, el apoyo era muy unánime, más apoyado por los medios de comunicación, a la situación que estaban pasando los ucranianos, pero después de un año de la guerra, pues ya se está produciendo desde luego un bajón y la depreciación del nivel de vida que está llevando la gente está llevándoles desde luego a la realidad de sus problemas reales, que es quiero mantener mi trabajo, quiero pagar mi hipoteca, quiero llegar a final de mes y desde luego ni siquiera con mi sueldo me llega con el precio de la compra. Por lo tanto, Pero ¿y veis posible recomponer esto? O sea, cuando se habla del Green Deal, cuando se habla de nuevas medidas, cuando se habla... O sea, ¿veis posible que de verdad en Europa esto se recomponga o vamos a tener que depender de un aliado? No, o sea, yo voy un paso más atrás, que Venga. yo he defendido desde hace más de año y medio. La inflación que tienen los americanos es completamente diferente a la inflación que tenemos los europeos. La inflación de los americanos es una inflación de shock de demanda. No la paran, ¿eh? Claro, provocada por un ahorro embalsado de unas cifras trillonarias. Entonces, una locura. Mientras que la inflación que tenemos los europeos es completamente opuesta, que es un shock de oferta. Los americanos, ese tipo de inflación se controla técnicamente subiendo los tipos de interés, es decir, con política monetaria, restringiendo la masa monetaria en circulación y subiendo los tipos de interés de referencia para evitar que haya menos dinero en circulación. Lo están haciendo, pero parece que es insuficiente, pero en los europeos no. Los europeos estamos subiendo los tipos de interés única y exclusivamente porque el shock de oferta tú solamente lo puedes eliminar, esa inflación por shock de oferta, aumentando la oferta. Pero claro, la oferta necesitas que sea de elementos energéticos, que son los que no dispones porque te has opuesto a lo que los americanos hicieron, que es el shale oil y el shale gas, el famoso fracking. Sí, Con lo pero cual, aquí decidimos que era muy contaminante. Por lo tanto, la única alternativa que te queda es, bueno, ¿y cómo lo sostengo? Pues no tienes, no existe la manera. Entonces, ¿y por qué subimos los tipos de interés? Bueno, por una manera muy clara. El segundo factor inflacionista que tenemos es el tipo de cambio. Por lo tanto, si tú pagas tu producto energético en la moneda americana, te encuentras con que si se te va al 0,98 como llegó a estar, pues te crea un segundo factor inflacionista. Por lo tanto, oye, yo tengo que subir los tipos de interés para sostener mi moneda porque ya por una parte me llega una inflación brutal. En eso sí están, efectivamente, y es casi lo único. Pero es que no se puede, es que realmente yo creo que pueden hacer muy pocas cosas. Luego viene España, donde la inflación de segunda ronda la generamos directamente desde el gobierno, subiendo el salario mínimo interprofesional. Quiero preguntar